hermanos y amigos, feliz Día del Padre, que puedan tener un buen día en familia. Y ya que es el Día del Padre, hoy vamos a estar tratando el tema de los buenos hermanos. En casa vivíamos papá, mamá, la abuela, mi hermana Lidia y yo, y el gato. De chicos, con Lidia tuvimos las peleas que entre hermanos suelen suceder, nunca faltan. De los dos, Lidia es unos 9 años mayor que yo y es maestra. Por esa causa aparecían los problemas. Es decir, cuando yo era chico, en la edad de la escuela primaria, Lidia, instigada por mamá y por papá, trataba de, hacía todo lo posible, pretendía enseñarme. Y yo no quería estudiar. Y ahí empezaban los motivos de conflicto. Quería ser mi maestra y yo no quería que mi hermana sea mi maestra. Pero una vez superada la niñez, entre nosotros, hasta el día de hoy, pasaron muchos años, nunca tuvimos un conflicto. De modo que alrededor nuestro sí veía grandes peleas entre hermanos, pero como nosotros nunca tuvimos ni la más pequeña pugna, me resulta difícil justificar, entender las peleas entre hermanos. No tengo modo de encontrarle sentido. Cualquier cuestión se puede resolver de inmediato sobre la base de actitudes y conductas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. En la Biblia encontramos muchos casos de hermanos con serios conflictos. Caín y Abel, Esaú y Jacob, José y sus hermanos, y hasta los mismos hermanos de Jesús se enfrentaban con él. Y ustedes podrán pensar en algunos otros casos que aparecen en la Biblia. Es impresionante comprobar que, según el relato bíblico, los primeros hermanos en la Biblia terminaron en un fratricidio. Pero hoy no quiero detenerme en los casos de los hermanos que presentaron claros conflictos. Quiero que veamos, que conozcamos a unos buenos hermanos. Para vos, ¿qué significa ser un buen hermano? ¿Qué cualidades tiene un buen hermano? ¿Es ayudador? ¿No es delator? ¿Te lleva el desayuno a la cama? ¿Te hace regalos? ¿Te presta la cuenta de Mercado Libre? ¿Y qué otras cosas marcarían que alguien es un buen hermano? Hoy vamos a conocer a dos buenos hermanos que aparecen en la Biblia, Andrés y Pedro. Seguramente al escuchar estos nombres bíblicos, el de Pedro lo identificás enseguida, pero Andrés no es tan conocido. La Biblia los identifica como los hijos de Juan. Vivían en Capernaum, una aldea pesquera ubicada en la antigua Galilea, a orillas del mar. Fue Capernaum uno de los poblados en los que Jesús cumplía su ministerio transmitiendo su mensaje y realizando muchos milagros. Pero para Jesús, Capernaum no fue una ciudad más. El Evangelio de Mateo dice que era su ciudad. Es decir, podríamos definirlo de esta manera: Jesús nació en Belén, creció en Nazaret y tuvo como sede, como eje de su ministerio, la ciudad de Capernaum. Todo da a entender que Jesús, cuando estaba en esa aldea pesquera, se hospedaba en la casa de Pedro y de Andrés. Veamos cómo empieza esta historia. Jesús estaba comenzando su ministerio, era un tiempo en que Juan el Bautista permanecía plenamente activo, y en una ocasión Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, Andrés y Juan.
y ve que Jesús andaba por allí cerca, y entonces Juan el Bautista dice: miren, aquí viene el Cordero de Dios, es decir, el Mesías. Cuando Andrés y Juan lo escucharon, se fueron con Jesús y lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que le seguían les preguntó qué es lo que querían. Y ellos entonces le preguntan a Jesús: Jesús, ¿dónde es que vives, maestro? Claro, esa pregunta tiene sentido entendiendo lo que es un seguidor, un discípulo. Al empezar a seguir a Jesús, ellos pretendían saber, bueno, decinos dónde vivís, porque ellos entendían lo que era seguirle. Jesús les dijo: síganme y lo van a ver. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con él por el resto del día. Entonces, lo primero que hizo Andrés, que era uno de los dos que lo había seguido junto con Juan, fue a buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías. Entonces Andrés llevó a Simón hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué hace Andrés cuando conoce a Jesús? Lo primero, dice el texto, lo primero que hizo Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó hasta Jesús. ¡Aleluya! Eso es un buen hermano. Es decir, un buen hermano es aquel que te presenta a Jesús. Esto es una cuestión de presentaciones. Juan el Bautista le presenta a Jesús a Andrés y a Juan. Y Andrés le presenta a Jesús a Simón, su hermano, a Simón Pedro. Y así continúa la secuencia hasta hoy. Es interesante notar que cada vez que Andrés es mencionado en el Evangelio de Juan, aparece trayendo a alguien hasta Jesús. En Juan capítulo 6, Andrés trae un muchacho hasta Jesús. En Juan capítulo 12, Andrés trae unos griegos hasta Jesús. Evidentemente, Andrés sabía qué tenía que hacer. A través de la historia, así es como la mayoría de las personas han llegado a conocer a Jesús. Un Pedro tiene un Andrés que le presenta a Jesús. Esto es así, porque es central en la experiencia cristiana que los que disfrutamos de haber conocido a Jesús deseamos compartir esta bendición con otros. Y qué mejor con los de nuestra propia casa, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Andrés y Pedro, junto con los otros apóstoles, siguieron a Jesús durante su ministerio. Según Hechos capítulo 1, estuvieron presentes en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Y entonces Andrés desaparece de la escena bíblica. Según una tradición, después de una actividad misionera fructífera, fue crucificado en Acaya. De Pedro sí sabemos mucho más. Fue parte del círculo más cercano de Jesús, junto con Juan y Jacobo, y fue parte del desarrollo de la iglesia, no solo en Jerusalén, sino también más allá. Sus cartas son fundamentales para la fe de aquellos que seguimos al Maestro. Un buen hermano es aquel que conoce a Jesús y acerca a Jesús a su hermano, y juntos le siguen en el camino, unidos a otros hermanos que también le siguen. Andrés y Pedro, dos buenos hermanos, dos seguidores de Jesús. Nos entusiasma comprobar lo que sucede en el corazón de alguien que conoce a Jesús.
Su personalidad, la personalidad de Jesús es tan impactante, el efecto de su presencia es tan milagroso, los cambios que produce son tan notables que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En eso consiste la vida de un cristiano. Simple, seguir a Jesús y traer a otras personas para que también lo sigan. Cualquier otra cuestión está en sus manos. Él nos pondrá cerca de aquellos con quienes compartir ese camino. Familia, iglesia, amigos. Él nos dará los recursos que necesitamos para vivir como a Él le agrada. A partir del momento en que lo conocemos, Jesús pasa a ser todo en nuestro corazón y el todo en todos. Así lo dice el apóstol Pablo. Cristo es el todo y en todos. Y en Cristo estamos completos. Por eso la Biblia una y otra vez nos invita a mantener el primer amor, a no entibiarnos, a seguir con pasión a partir de la comunión con el Espíritu Santo que hemos recibido cuando conocimos a Jesús. Unos buenos hermanos son ante todo aquellos que siguen juntos a Jesús, aquellos que andan en el camino con Jesús, aquellos que comparten la vida con Jesús y que se dedican a llevar a otros hasta Jesús, a otros a los pies de Cristo. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te gustaría seguir compartiendo la fe en Cristo Jesús? Y si todavía no has entrado en este camino, si todavía no has conocido a Jesús, yo ahora quiero presentártelo y quiero decirte que Jesús quiere ser tu Salvador, quiere ser tu amigo, aquel que te acompaña en todo momento. Es Jesús el que cuando Andrés lo conoció le cambió la vida. Es Jesús el que transformó la vida de Pedro y es Jesús el que quiere transformar tu vida. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón? Esta es mi invitación ahora. En este día tan especial quiero invitarte para que abras tu corazón a Cristo. Y si querés entregar tu vida a Cristo, desde acá yo te quiero ayudar. Vamos a hacer una oración, es decir, vamos a hablar con Dios. Y yo voy a hacer una oración y vos la vas a repetir y te vas a transformar entonces también en un seguidor de Jesús. Estoy presentándote a Jesús, estoy diciéndote que Jesús quiere ser el Salvador de tu vida, aquel que te ayude, que te acompañe, que te guíe, quiere ser tu maestro, quiere ser tu amigo. Jesús quiere estar contigo todo el tiempo. ¿Lo querés recibir en tu corazón? Yo te invito entonces, ahora, que hagamos juntos esta oración. ¿Estás listo? Repetí conmigo lo que yo voy a decir. Y decía así entonces: Dios, a ver, repetilo conmigo. Dios, te doy gracias que ahora puedo escuchar tu palabra. Y ahora creo, necesito, Señor, necesito que estés en mi vida. Dios, te necesito. Creo en Jesús como mi Salvador. Me arrepiento de haber caminado lejos tuyo, Dios, y ahora entrego mi vida a Jesucristo. Quiero empezar una vida nueva y ser parte de un grupo de muchos hermanos que seguimos juntos a Jesús. Ahora, creo en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, queremos tomar contacto con vos, queremos conocerte, por eso te invitamos que nos escribas a la dirección de correo contactossbmoreno@gmail.com. Y si no, también podés tomar contacto con nosotros por medio del Facebook Pensando en lo Bueno. Es el deseo de mi corazón que Dios te bendiga en cada momento. Y si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios, a este grupo de hermanos que intentamos caminar juntos con Jesús. Dios te bendiga y bendiga a tu familia en este día. ¿Y qué te parece si para terminar oramos juntos y pedimos la bendición del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, ahora unidos en oración,
clamamos, Padre, y rogamos tu bendición. Queremos alabarte y darte gracias, porque tú eres maravilloso, Señor. Queremos seguirte cada día. Y Padre, ahora oramos por nuestras familias. Yo te ruego, Padre, que bendigas cada una de las familias que están recibiendo ahora esta palabra. Padre, allí donde están, derrama tu bendición, que en cada familia pueda haber unidad, comprensión y que puedan estar unidos alrededor de tu palabra, de la oración, alabando tu nombre. Padre, pedimos tu salvación sobre nuestro país y pedimos tu salvación sobre las naciones. Envía, Señor, tu sanidad. En el nombre de Jesús. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y para vos, querido hermano, querido amigo, que estás recibiendo esta palabra, en el nombre de Jesús yo ruego la bendición sobre tu vida, que el Señor venga sobre vos con sanidad, que sane todos tus dolores y que te dé esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.